Las televisiones inteligentes están recolectando constantemente capturas de pantalla y compartiendo información con terceros, incluso cuando las estás utilizando como pantalla secundaria, con los riesgos a tu privacidad que ello conlleva. Volvemos a hablar de abusos a nuestra privacidad en un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publico este episodio el 12 de noviembre de 2023. Este es el episodio número 131 y mi nombre es Martín Vigo. Hola queridos oyentes, ¿qué tal? Espero que vaya todo bien. Yo he estado dedicando tiempo a ayudar a organizar una conferencia para ayudar a las víctimas por la tragedia tan grande que sucedió en Valencia. Hablamos de Danacon, espero que muchos de vosotros hayáis visto en mis redes sociales, en las redes sociales del podcast, en las redes sociales de mi empresa, donde anunciaba esta colaboración que iba a estar ayudando con esto, a pesar de que hay unos 50 profesionales de máxima categoría a nivel de España involucrados en esto, y la verdad es que ha salido genial. Hemos recaudado 29.000 eurazos que han sido ingresados directamente en varias de ONGs que están colaborando con todas las víctimas de, insisto, esta tragedia que ha sucedido en Valencia. Y bueno, quería dedicar un minutito en el podcast para acordarnos de ellos, muchísimos fallecidos, pero eso no es solo lo que tenemos que lamentar, sino muchísimas más familias que han sobrevivido a la tragedia, sí, pero que están sin sus pertenencias, sin sus casas y que en muchos casos lo han perdido todo. Así que ha sido todo un orgullo y desde luego agradezco que hayan contado con mi participación, la de mi empresa, la de este podcast, para recaudar esos fondos. Así que desde aquí un abrazo muy grande a todos los compatriotas en Valencia. Recordaros que podéis contactar conmigo en en podcast@tierradehackers.com y en todas nuestras redes sociales. Quiero agradecer esta semana a Omar y a Bertwix haberse añadido a la familia, haberse incluido en la familia de Patreon que apoya económicamente este podcast. Muchísimas gracias. La verdad, como siempre os digo, es muy necesario y os lo agradezco un montón, sobre todo ahora que estoy yo a las riendas del podcast al 100%. Y por supuesto a nuestros sponsors esta semana con On Branding, una empresa formada por especialistas en varios ámbitos profesionales que se enfoca en la reputación online en múltiples niveles. Han ayudado desde personas como tú y como yo hasta famosos a llevar a juicios en casos de ciberacoso, mitigar situaciones donde la reputación de empresas estaba siendo malintencionadamente dañada e incluso a borrar la huella digital que dejamos online. No solo han decidido apoyar el podcast, sino que si le contactáis y les decís que venís de parte de Tierra de Hackers, pues vais a tener un descuento especial en sus servicios. Si necesitáis algún tipo de ayuda con vuestra identidad digital, OnBranding es lo que estáis buscando. Así que visitar onbranding.es. Tenéis el enlace en las notas del episodio. Bueno, ponemos con la noticia, ya que esta semana, y la semana pasada me he encontrado un paper, que me gusta mucho esto de cubrir papers, y aunque los papers normalmente que cubro en el podcast suelen hablar de vectores de ataque novedosos, en este caso no, volvemos a la privacidad. Un paper que se publicó hace unas semanas que me ha dado a conocer una tecnología que hasta ahora desconocía. O sea, no la tecnología en sí, sino el uso que se le está dando. ACR, las siglas de Automatic Content Recognition, o el reconocimiento automático de contenido. Una tecnología presente en todas las televisiones inteligentes y que tiene serias implicaciones en nuestra privacidad. Y es por ello que inmediatamente me lo guardé para leerme el paper con detalle. Mira que yo soy una persona que me considero bastante al día en aspectos relacionados con el mundo de la privacidad, pero no solo no tenía ni idea de que esto estaba pasando, sino que además esto del ACR es bastante antiguo, ya que investigando, pues me empecé a encontrar investigaciones y cobertura de algunos medios hasta en 2015, y yo sin enterarme de la vaina. Así que tirón de orejas para mí, y tocaba profundizar, aprender y compartirlo en el podcast para que vosotros también lo conozcáis y actuéis consecuentemente.
Pensad en ACR como el Shazam de los televisores, es decir, Shazam utiliza también esta tecnología, solo que lo que vamos a hablar es como un Shazam, ¿no? Esto de que hemos usado todos para saber el título de una canción que está sonando, utilizamos esta aplicación para grabar unos segundos y nos dice ¡pum! Esta es la canción. Pues esta tecnología funciona igual. Con Shazam, como sabéis seguramente, la aplicación escucha un trozo de canción, como os decía, y la reconoce. Pero en este caso funciona de otra manera. No solo utiliza el audio, sino también procesa la imagen de una captura de pantalla. Al igual que Shazam, hace una huella digital de esa imagen y la contrasta con una base de datos enorme que determina qué tipo de serie, película o informativo estás mirando. Es una tecnología que ya tiene años y hay toda una industria detrás, por lo que veo, con acuerdos financieros con los mayores fabricantes de televisores para implementar su tecnología. Insisto, hablamos de Shazam para imágenes. ¿Tú sabías esto, querido oyente? Que tu flamante televisión de no sé cuántas pulgadas con pantalla ultra mega HD y todo tipo de servicios y aplicaciones súper molonas está constantemente haciendo capturas de pantalla para averiguar en todo momento qué es lo que estás mirando? Yo no. Me lo podía intuir, ¿no? En el mundo que vivimos, ya que hablamos de dispositivos que están conectados a Internet y no nos sorprende a nadie que se compartan métricas y analíticas, pero una cosa es pensarlo, asumirlo o darlo por hecho, y otra cosa es cuando lo ves, blanco sobre negro, en un paper académico, que esto es así. Ya os digo que yo lo averigüé gracias a este paper, que bueno, se publicó el 10 de septiembre y se titula Watching TV with the Second Party, a First Look at Automatic Contact Recognition Tracking in Smart TVs. O viendo la televisión con otros, un primer vistazo al monitoreo de reconocimiento automático de contenido en televisores inteligentes. Entre los autores de esta investigación, de hecho, hay una española, así que mira, todavía mejor. La cuestión es que este equipo ha indagado en el funcionamiento de estas tecnologías y qué significa para esto, para nuestra privacidad. Al fin y al cabo, estáis siempre cómodos compartiendo con el mundo lo que estáis viendo en la televisión. Pues que sí, que no es el fin del mundo que se sepa que te gustan las telenovelas turcas y contenido de adultos. Bueno, es evidente que sí sería un problema, ¿no? Si se están haciendo capturas de pantallas de a lo mejor material para adultos que estás mirando. Pero cuando lo vemos más allá, que es a lo que voy, ¿qué pasa cuando miras YouTube en tu televisión inteligente, por ejemplo? Algo que yo hago mucho. Muchas veces usamos YouTube para buscar información sobre unos síntomas o una enfermedad. O vídeos de autoayuda sobre un tema en concreto con el que estamos sufriendo, o cualquier otra cosa más sensible, ya que yo veo YouTube como un catálogo, no es como un catálogo cerrado, ¿no?, que nos ofrece la televisión o Netflix. YouTube es casi como un Google, ¿no?, donde buscamos todo, pero queremos ver los resultados en formato de vídeo. Pero voy más allá. ¿Qué pasa cuando enchufamos el portátil al televisor para poner las fotos de vacaciones en Cancún? O el vídeo de nuestra boda, o imágenes de vuestros hijos en la playa, en bañador o sin bañador. ¿Qué pasa cuando usas la televisión como segunda pantalla de tu portátil porque a lo mejor estás mostrando una presentación confidencial en tu empresa? ¿Qué pasa si abres una web con información sensible como tu cuenta bancaria? ¿Qué pasa cuando introduces una contraseña o copias y pegas de tu gestor de contraseña, que hay un momento ahí que se ve la contraseña en texto claro, si se están sacando capturas de pantalla todo el rato y enviando a algún sitio? Es que por un lado podríamos pensar que, Martín, que a estas alturas y con 5 años de tierra de hackers a las espaldas, no te vas a sorprender ahora porque los televisores hagan capturas de pantalla. Pero es que el tema está en irnos a las ramificaciones de estas cosas. Si nos quedamos en que ACR hace lo mismo que Shazam y que simplemente recolecta información sobre los patrones de consumo televisivo para saber qué series te gustan, básicamente, o ayudar a cálculos de audiencia de programas y ponerte publicidad específica a tus gustos, pues ok. Una tecnología invasiva más al saco, ¿no?, de ellas. Otro lunes en la oficina, que diría aquel.
Pero si masticamos esto un poco más, si nos paramos a reflexionar 5 minutos, hay mucho más en todo esto. Y os aseguro que el trabajo de buscarle 3 pies al gato lo tenemos que hacer los consumidores, porque las empresas lo que te quieren es pintar que todo este tipo de tecnologías, estos abusos, son algo positivo para todos. Sobre todo para ti, que eres el consumidor, por supuesto. Y eso es lo que va en parte, es de lo que va este paper, de averiguar qué pasa en los casos que exponía arriba, de saber si hay diferencias entre países con leyes de privacidad muy diferentes, de entender si el uso de los ajustes para restringir la recolección de datos en que suelen traer los televisores es efectiva. Para hacer todo esto, montaron un laboratorio con 2 televisores de las 2 marcas mayoritarias, LG y Samsung. De hecho, estoy seguro que muchos de vosotros tendréis una de estas en casa, de estos 2 fabricantes. Pues montaron un servidor para monitorizar todo el tráfico de las televisiones y actuar como un proxy, lo cual les permitió analizar el tráfico y redirigirlo a su destino original, los servidores específicos que implementan la tecnología ACR con las que los fabricantes tienen acuerdos. El tráfico está cifrado y no se molestaron en encontrar maneras de descifrarlo, ya que, bueno, eso requeriría mucho más trabajo. Un televisor no es como intentar analizar el tráfico de Windows o de Mac, que puedes instalar tus propios certificados, configurar todo lo que quieras, bueno, un sistema operativo al uso, ¿no? Pero lo que hicieron fue implementar una serie de scripts que les permitía monitorizar las peticiones DNS para saber qué tráfico estaba dirigiéndose a los servidores ACR específicamente, y con eso podían saber cuándo había actividad, ¿no?, específica del ACR. No era tan importante saber el contenido de ese tráfico, ya que se sabía que estaba relacionado con las capturas de pantalla, sino el cuándo estaba sucediendo. También implementaron un sistema de interacción automática con los televisores, bastante ingenioso, la verdad. Para que fuera todo automatizado, los experimentos utilizaron móviles de Android configurados para ser mandos a distancia que podían controlar mediante la interfaz de debugging del propio Android. Entonces, instalaban aplicaciones en Android para controlar los televisores y controlaban lo que eran los móviles, o si lo hacían con un emulador, eso ya es fácil porque puedes escribirte programas en Python para hacerlo. Entonces les permite interactuar con los televisores en conjunto, ¿no?, y en conjunto con lo que es también la lógica para monitorizar el tráfico. Entonces como que está todo embebido en los mismos scripts. Así que con este setup empezaron a generar casos de usos y monitorizar el tráfico. En concreto, el paper habla de examinar estos casos. Estar logueado en el televisor con una cuenta o no estarlo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día todos los televisores, yo tengo uno de Samsung para ser transparente, te pide que te crees una cuenta de Samsung, ¿no?, cuando te registras. De hecho, yo recibí un descuento si lo hacía. Bueno, en mi caso, pues como quería ese descuento, porque era de bastantes, era creo que como de 200 o 300 euros, pues para recibir ese descuento tenía que registrarme una cuenta. Yo lo que hice fue ponerlo con datos falsos y ya está. Pero vamos, que tienes ciertas ventajas si digamos estás logueado en la televisión, pero ellos querían ver si estabas logueado o no, si había diferencia. Luego, si aceptabas los términos de servicio o cambiabas la configuración para no aceptar compartir esos datos. Querían comparar esos 2 casos. No vaya a ser que tú le dices, oye, términos de servicio, no los acepto, o los acepto pero luego pongo aquello del opt-out, ¿no?, de no quiero que se comparta información. Pues a ver si lo respetan. Luego también miran distintas jurisdicciones. Este test es muy bueno. Concretamente comparaban televisores en Estados Unidos con televisores en Gran Bretaña para ver si se respetaban las diferentes leyes de privacidad, ya que Estados Unidos, ya os he dicho muchas veces, que es bastante de relax con esto de proteger la privacidad de los ciudadanos. Y luego en concreto miraban la actividad en situaciones específicas. Por ejemplo, cuando se está viendo la televisión normal, la que digamos viene de manera analógica o digital, ¿no?, los canales de toda la vida.
También miraban cuando lo que se estaba consumiendo son canales FAST. Esto de canales FAST, que es lo de Free Ad Supported Streaming Television, son estos canales que te traen los propios fabricantes. Por ejemplo, Samsung tiene Samsung TV y vienen ahí pues como 1000 canales de temáticas súper específicas. Por ejemplo, hay un canal que es 24 horas de cosas de gatos y otro de cosas de perros, ¿no? Pues esto es específico de Samsung TV. Pues son estos canales FAST. Querían saber también si se sacaban capturas de pantallas cuando la televisión está simplemente en el menú principal sin hacer nada. Supongo que este test era un poco para ver si las capturas de pantalla se hacen sin tener ninguna lógica y simplemente recolectamos todo y ya está, o había ciertos filtros. También miraban cuando lo que se está mirando es contenido de aplicaciones terceras, como por ejemplo Netflix, Disney o el mismo YouTube. ¿Por qué? Por el copyright. Porque claro, tú estás sacando capturas de pantalla de una serie de Netflix, siendo una empresa de terceros, estás infringiendo el copyright a lo mejor. Entonces querían ver si esto estaba sucediendo. También miraban cuando se hace streaming a la televisión vía AirPlay. Por ejemplo, yo desde mi MacBook Pro por AirPlay puedo ponerlo en la televisión, la pantalla, sin tener que enchufar por HDMI, ¿no? O bueno, cualquier otro protocolo, el de Google también. Y por último, también quieren saber si se sacan capturas de pantalla cuando se usa el televisor como pantalla secundaria, enchufando pues, un ordenador o una consola de videojuegos vía cable HDMI. Vale, pues ahora que ya sabemos cómo configuraron el laboratorio y qué es lo que quieren averiguar, veamos cuáles fueron los resultados de sus experimentos. Observaron que LG, como decía, uno de los mayores fabricantes y que usa su propio sistema operativo llamado WebOS, contactaba con servidores bajo el dominio EUACR y un numerito .alfonso.tv. Es así como pudieron averiguar que los servidores que tenían que monitorizar, ya que, recordemos, no pueden observar el contenido del tráfico, solo las peticiones DNS. Al contener el dominio, la palabra ACR, bueno, pues pudieron observarlo de cerca y verificar que efectivamente Alfonso TV es una empresa dedicada en exclusiva a esto, el reconocimiento de contenido mediante ACR. ¿Cómo no? Ahí me fui yo a indagar en esta empresa y os contaré la anécdota de en cuanto visité la web alfonso.tv. Me aparecía la web rota, en plan, pues todo ilegible, todo descolocado. Y esto me suele pasar con webs que tienen muchísimos scripts de monitoreo y analíticas, ya que tengo el navegador, ¿no?, súper securizado y bloquea pues muchísima porquería. Lo que hace que muchas veces en webs que tienen mucho tracking, pues se descoloca todo porque está bloqueando un montón de JavaScript, ¿no? De hecho, pues para esta web, observando uno de mis plugins anti-tracking, veía que bloqueó en la página principal, nada más llegar, 70 scripts diferentes. 70. Madre mía, estos tíos intentan monitorizar lo que no está escrito solo con visitar su página principal. Os lo comento porque ya os digo que si solo con visitar esa web ya hay tanto tracking, no me puedo imaginar qué es lo que están haciendo cuando prestan servicios de monitoreo. Así que nada, me puse con otro navegador en un entorno protegido y me puse a leer, porque si no la web era ilegible. Tienen un montón de patentes que listan orgullosos en su web y todas relacionadas con la identificación y monitoreo de contenido mediante no solo la imagen, sino también el sonido. Lo bueno de que tengan las patentes listadas es que yo ahora puedo irme a buscarlas en un servicio como Google Patents y así lo he hecho. Como las patentes son públicas, ahí se puede ver todo lo que hacen y cómo lo hacen. Así que ahí me fui yo a leer las patentes y desde luego esta empresa está all in en el tema de espiar todo lo que hacemos con sus fines publicitarios. Patentes para la detección de sonido en movimiento, patentes para detectar anuncios en la televisión que no tienen aún en su propia base de datos, patentes para la detección de proximidad entre dos dispositivos. ¿Cómo? Sí. Detectar proximidad entre dos dispositivos. Recuerdo cuando lo vi, digo, ¿cómo
¿Cómo? Una empresa que se dedica a recolectar imágenes y sonido nos está hablando de detectar la proximidad entre dos dispositivos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a la patente en concreto, vamos a leerla bien, porque esto huele a podrido. Tenéis una de las muchas patentes en las notas del episodio, pero efectivamente, querido oyente, porque no os iba a poner todas en las notas del episodio, que son un montón, esta empresa ha patentado tecnología para geoposicionarte en el mapa en base a escuchar unos segundos de sonido ambiente que hay donde te encuentras. Flipa. Geolocalización sin GPS. Seguimiento sin mirar las torres GSM a las que está conectado tu móvil. Saber dónde estás en todo momento gracias a tu micrófono. De locos. Y es que resulta que la patente nos describe que esta tecnología va capturando no solo el sonido ambiente de los usuarios entre comillas, claro, porque yo a estas alturas les llamaría víctimas, y además de la huella digital del sonido, almacena la hora, el día, las coordenadas de la localización, la red a la que estás conectada, tu movimiento y tu orientación. O sea, los datos del acelerómetro y del giroscopio. ¿Sabes qué? Os leo textualmente y traducido alguno de los párrafos más relevantes de esta patente. Más que nada para que os hagáis una idea, porque las patentes son documentos muy largos, y yo me iba leyendo pues el resumen, ¿no? El abstract, quiero decir, hasta que este me lo leí bien. Mira, dice cosas como estas, cito textualmente. Se proporciona un sistema de reconocimiento automático de contenido que incluye un dispositivo del usuario para captar audio y generar una firma digital de audio. El dispositivo del usuario puede ser un smartphone o una tablet. El sistema también es capaz de determinar las condiciones presentes en el momento de la captura de la información de audio, incluidas las condiciones ambientales. Estas condiciones ambientales, es a lo que se refieren con esto, pueden incluir uno o más de los siguientes elementos: día, fecha, hora, ubicación, red, movimiento y orientación. Lo que os decía antes. Por tanto, aquí ya sabemos que a condiciones le están llamando eso. Sigo. El sistema puede tener una base de datos dentro del dispositivo del usuario, o el dispositivo del usuario puede comunicarse con un servidor que contenga una base de datos con firmas de audio de referencia. El sistema puede identificar las condiciones presentes en el momento de la captura de una firma de audio que sea una coincidencia aceptable con una firma de audio de referencia. Perdonad por el lenguaje rocambolesco, pero prefiero leeros lo textual y luego lo comento rápidamente, pero ya os podéis imaginar que una patente suele tener este tipo de lenguaje legal y así como muy enreversado. Pero aquí lo que yo os estoy enseñando con este párrafo es que no solo están recolectando esa información, sino que dicen que no se queda en tu móvil, no se queda en tu dispositivo, eso se va a un servidor. Y esto es relevante porque podrían decir aquello de no, pero es que nunca, los datos que se recolectan nunca abandona tu móvil, ¿no? Como supuestamente con Siri y tal, ¿no? Que todo se procesa en tu móvil por temas de privacidad. No. Aquí la patente dice claramente que se envía a un servidor. Pero continúo. Un sistema para determinar la coubicación de dispositivos es otro ejemplo de una aplicación de reconocimiento automático de contenido. Una identificación de un dispositivo remoto puede estar asociada con una firma digital de audio almacenada en la base de datos. O sea, aquí nos está diciendo que de una firma digital podemos identificar un dispositivo. Y nos dice, un motor de consulta puede estar conectado a la base de datos y configurado o programado para comparar una firma de audio remota almacenada en la base de datos con una firma de audio remota recibida a través del canal de comunicación. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues oye, que yo, según me entra un audio, pues lo comparo con los que tengo en las bases de datos y te puedo identificar el dispositivo que tiene un audio con esa firma, es decir, el otro, es decir, uno que he captado antes. Por tanto, sé que esos dos dispositivos están en el mismo sitio, lo cual te acabo de geolocalizar. Termino.
Un método para determinar la coubicación de dispositivos puede incluir los pasos de recibir una firma de audio remota y una identificación de dispositivo remoto a través del canal de comunicación. Comparar una firma de audio remota almacenada en la base de datos con una firma de audio remota recibida a través del canal de comunicación y reportar una identificación de dispositivo remoto asociada con una de las firmas de audio cuando una firma de audio recibida a través del canal de comunicación coincide con una firma de audio almacenada en la base de datos dentro de un nivel de confianza de un umbral. Vamos, que esto que nos está diciendo aquí es efectivamente lo que se estaba diciendo. Yo escucho tu audio y lo comparo con audios que he recopilado de otros usuarios. Yo esos usuarios sé dónde están, por tanto yo ahora sé dónde tú estás, porque el audio de ambiente que hay alrededor tuya soy capaz de identificarlo y coincide. Locura. De hecho, mientras leía esta patente, vi que hacía referencia a un paper académico, ya no una patente, sino un paper académico, cuyo título pues, me llamó inmediatamente la atención y me lo fui a leer también. El título es Audio Recording Location Identification Using Acoustic Environment Signatures, o identificación de la ubicación de una grabación de audio usando la firma digital del entorno acústico. Es decir, la patente se basaba, ¿no?, entre otras cosas, en este paper. También os dejo este paper en las notas del episodio porque me lo leí y es muy interesante, pero rápidamente, como hice antes, os menciono dos párrafos. Dice así: este documento presenta un nuevo enfoque que utiliza un análisis detallado de los datos de audio para proporcionar evidencia en términos de características que caracterizan el lugar donde se realizó la grabación. Consideremos un escenario en el que la policía recibe una llamada de emergencia de una víctima que está siendo acosada o perseguida por un agresor. En tales situaciones de estrés es muy común que las personas acosadas no pueden proporcionar ninguna información relevante sobre su ubicación exacta. Las señales acústicas y reverberaciones en la grabación de audio pueden utilizarse para determinar el espacio acústico de la escena del crimen, es decir, coche, calle, vecindario, sala de estar, baño, dormitorio, cocina, etc. Pues aquí lo tenemos clarito, blanco y en botella. Imaginaros el valor que tiene esto para el espionaje. Puedes conocer posibles miembros de un grupo terrorista si tienes acceso, pues no sé, al sonido ambiental de sus dispositivos y determinar pues si están juntos, ¿no? Un poco como menciono esto porque me recuerda a la noticia que di sobre los beepers explosivos, ¿no? Y cómo ahora, pues fijándose en las imágenes, en los registros de hospitales y tal, pues podían averiguar miembros de Hezbollah, ¿no? Gracias a eso. Pues aquí esto se podría utilizar lo mismo en base a la geolocalización, pero a través solo de sonido. Puedes rastrear por qué zonas se ha movido un objetivo en base a la recopilación de otras muestras de audio y decir, ostras, pues esta gente se está moviendo con terroristas que ya conocíamos. Pues saber dónde está alguien cuando haya literalmente arrancado el chip GPS de su teléfono y no tenga ni una SIM para que no se conecte a una torre GSM. Aún así, ahora sabemos que gracias al audio te pueden geolocalizar. Recordad además que Wikileaks en su día, cuando filtró información top secret de agencias de inteligencia estadounidenses, una de las filtraciones, que es conocida como Vault 7, fue publicada el 7 de marzo de 2017 y contenía información sobre una herramienta ofensiva cuyo nombre clave era Weeping Angel o Ángel Lloroso. ¿Y qué hacía esta herramienta desarrollada por la CIA en conjunto con el MI5, Agencia de Inteligencia de Gran Bretaña? Era una app maliciosa para los televisores inteligentes de Samsung que se ejecutaba de fondo sin que el usuario lo supiese y grababa todo el audio que había en la sala. Esto era hasta el punto que contenía una funcionalidad de apagado falso, es decir, las agencias de inteligencia, estas dos, desarrollaron esta aplicación para simular que la televisión estaba apagada cuando tú le dabas a apagar, pero en realidad no se apagaba, solo se ponía la pantalla en negro. Esto lo hacía para que siguiese grabando, incluso cuando tú creías que la televisión estaba apagada. Flipa.
herramienta de agencia de inteligencia filtrada por Wikileaks. Esto existe, no es ciencia ficción. De hecho, es de 2017, se desarrolló en 2014. Pero no solo hacía eso, también robaba las contraseñas de la wifi de la casa, porque al fin y al cabo pues está conectado al televisor y bueno, otras muchas cosas que os dejo en las notas del episodio. Pero pensad también que, ¿no?, volviendo un poco a lo de antes, es mucho más habitual no conceder acceso a tu geolocalización que al micrófono. Es decir, acceso a mi geolocalización tienen las aplicaciones ¿no?, en mi móvil de transporte, pues como Uber o Google Maps. Ya está. Y esto es todo y porque es estrictamente necesario. No puedo usar Uber sin geolocalización ni Google Maps. Pero el micrófono, pues lo tienen más aplicaciones en mi teléfono. Pues lo tienen aplicaciones de mensajería como WhatsApp, porque mando muchos audios, o aplicaciones para reuniones como Zoom o Google Meet, que los necesito pues para reunirme. Y si las usase para eso, que en este caso no los uso, pero redes sociales pues como Instagram también puedes mandar audios, ¿no?, y vídeos. Por tanto, o te puedes grabar para publicar. Entonces también pues redes sociales tienen acceso al micrófono. Es bastante sorprendente que ahora tengamos que añadir a nuestro modelo de amenazas la geolocalización mediante ondas sonoras. Quizás pensáis que estoy exagerando. Lo mismo pensaba yo, ¿eh? Y ya sabéis que no me gusta ser un metemiedos. Y si bien tampoco quiero ir por ahí, decidí indagar un poco más en el peligro de esta empresa para ver si está justificado, ¿no?, empezar a tener miedo sobre esto. Y la verdad, algunas razones encontré para ello. Esta empresa, Alfonso, no solo está presente en tu televisión, sino también en muchas aplicaciones que tienes en el móvil. Esos juegos que te descargas y que son gratuitos, pues los desarrolladores no solo viven de la constante publicidad que te meten, sino de acuerdos con empresas que recopilan todo tipo de información sobre ti para monetizarla. Sabemos que Alfonso está en aplicaciones móviles en parte gracias a un estudio de 2018 de dos investigadores de la Universidad Técnica de Braunschweig en Alemania, porque estos investigadores hicieron una serie de experimentos y analizaron a estas aplicaciones que contenían el código, el SDK, las librerías de esta empresa, de Alfonso. Y la conclusión es que Alfonso está captando muestras de audios para servirte publicidad más acorde a tus gustos. Dicho de otra manera, acorde a los experimentos que decían, que no tienen por qué ser esclarecedores, pero investigaron esto a fondo, están escuchando para saber lo que te interesa y luego ofrecértelo para comprarlo. Os digo algunas de las aplicaciones que tenían. Pues Pool 3D, Beer Pong, Honeyquest y así miles y miles de aplicaciones, según lo que dicen, gratuitas, donde está instalada esta tecnología. ¿Cuál fue la respuesta de Alfonso? Pues decían que solo escuchaban audios para saber qué estabas mirando en la televisión, no para nada más. Ya, claro. Y yo me lo tengo que creer, ¿verdad? De hecho, recordemos que aquí en España ya sucedió que a ciertas empresas detrás de derechos de imagen sobre partidos de fútbol, pues por ejemplo la Liga, fueron multadas por utilizar móviles para captar audio y así detectar si estabas en un bar viendo un partido y ese bar no había pagado la licencia para poder mostrar al público un partido de fútbol, porque evidentemente en los bares, pues como lo ve mucha gente, pues pagan mucho más que lo que puedes ser tú en tu casa. Pues ya que la empresa esta de Alfonso me estaba dando información tan jugosa, cada vez que sobre todo rascaba un poco, pues ahí me fui yo a Flare, como os cuento siempre, una herramienta súper potente de ciberinteligencia, pues con la que he hecho un acuerdo y me ayuda un montón a investigar noticias a fondo. Así que quería saber qué más podía encontrar sobre esta empresa. Por supuesto, aparte de credenciales de empleados de esta empresa y sistemas infectados, aunque esto realmente no me interesa para esta investigación, Flare una cosa que hace es monitorizar repositorios de GitHub, por lo que encontré referencias en repositorios oscurillos, diría yo, porque muchos repositorios de GitHub
eran chinos, de empresas que parece que desarrollan tecnología, como proxies y hardware. Por lo que gracias a Flare podemos redoblar nuestra afirmación de que Alfonso no está recopilando audio solo de televisores inteligentes, sino de todos los sitios que le dejan, básicamente. Yo os dejo un enlace personal en las notas del episodio a Flare, por si queréis obtener más información y potencialmente adquirirla. Yo ya os digo, la uso con clientes un montón para temas de inteligencia y bueno, con eso estaríais ayudando a este podcast. Bueno, pues con todo esto, y volviendo al principio de la noticia, los televisores LG están efectivamente haciendo capturas de pantalla constantes en situaciones delicadas, como cuando conectas tu ordenador por HDMI o juegas a la consola. Por lo que es una invasión de privacidad clarísima, que va mucho más allá de lo que se supone es el propósito de estas capturas de pantalla, que es analizar qué tipo de series y películas ves en la televisión. Este escenario de hacer las capturas de pantalla mientras tú enchufas tu portátil, juegas a un videojuego con tu consola, no tiene nada que ver con saber qué serie estás mirando, y sin embargo hacen las capturas de pantalla igualmente. Es cierto que dicen que solo se envía un hash de la imagen, pero lo cierto es que la tecnología para hacer y enviar capturas de pantalla está ahí, en tu televisor, instalado ya. Y en cualquier momento pueden cambiar la lógica para que en vez de hashes se envíe la captura de pantalla. Sobre todo cuando vemos el historial de esta empresa de Alfonso. Y os preguntaréis, vale Martín, hasta aquí los televisores LG, porque es que solo hemos hablado de los televisores LG. Pero ¿qué pasa con los televisores de Samsung, que era el otro fabricante que miraban en este paper? Pues 3/4 de lo mismo. Solo que en este caso los televisores Samsung contactan con un servidor ACR propio de Samsung, si nos fijamos pues, en el dominio, ¿no?, al que se conecta. Por lo que quizás Samsung ha desarrollado pues, su propia tecnología ACR en vez de, digamos, utilizar un tercero, como en este caso hace LG con Alfonso. En cualquier caso, estar a salvo de todo esto no depende de la marca del televisor, sino de lo inteligente que sea tu televisor. Y si tu televisor no es inteligente, pero tienes juegos gratis instalados en tu móvil, pues puedes seguir estando a merced de empresas privadas que quieren oír lo que tú oyes y quieren ver lo que tú ves. Aquí termina el episodio, querido oyente. Espero que te haya gustado. La verdad, siento ser el que siempre trae malas noticias en cuanto de nuestra privacidad, pero la información es lo que nos hará libres. Y como os decía al principio del episodio, yo conocía la tecnología ACR, la asociaba a Shazam. Cuando la vi que estaba en televisores, ya no me gustó. Cuando vi que se recopilaba información incluso en casos en los que no se justifica, como lo que decía de conectar pues tu portátil, me gustó menos aún. Pero ya cuando veo el background, las patentes y el historial de presencia de esta empresa en todos lados, ya es cuando me temo lo peor. Y ya a mí me mató. Si hay algo que yo aprendí de esta investigación para traeros este episodio, es que ahora, si te tienes que quedar con algo, es posible geolocalizarte solo con el sonido, con tu micrófono. El sensor con el que se te puede geolocalizar ya no es solo el GPS, ya no es lo que evita que se te pueda geolocalizar, ya no es simplemente el no dar acceso a la localización a una aplicación. El audio puede servir también. Me parece de locos. Gracias por quedarte hasta el final, querido oyente. Si así lo consideras, echar una mano a este podcast, ¿por qué no echas un vistazo a patreon.com/tierra de hackers? Tiene ciertos beneficios, pero el más grande es mostrar que te gusta este podcast mediante un apoyo económico, que eso ayuda mucho a poder seguir con esto, a justificar todas las horas que le he hecho. Me haría muy feliz. Y si no, algo que puedes hacer es simplemente, pues donde me estés escuchando, dejar un comentario y darle 5 estrellitas, que eso es lo que le gusta al algoritmo. Si así crees que lo merezco, si no, pues no pasa nada. Muchas gracias, querido oyente. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, adiós.